Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la segunda parte de charlas de diseño de esta primer entrevista que tenemos en este 2022 con Diego Toledo desde Oaxaca. Muchísimas gracias, Diego, porque estamos ahorita contigo verdaderamente entusiasmados, hablando sobre todo de cultura, sobre todo de todo este contexto que nos envuelve a, no nada más a los diseñadores, sino a todo a México, a Oaxaca, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Diego, por regalarnos estas charlas tan ricas. Y nos No, habíamos quedado, dime, perdón, dime. no te digo, nos habíamos quedado en esta parte en la que terminas la escuela, estás en este encuentro maravilloso en la Bienal Interamericana Iberoamericana, perdón, de diseño en Madrid, encuentras artesanía oaxaqueña en aquellos rumbos, regresas, concluyes la carrera y luego, ¿qué pasa contigo? Pues me voy, me voy a Playa del Carmen. Estuve trabajando allá un rato en un CEDI, en un centro de distribución de un- una línea de hoteles, la línea de hoteles más grande mexicana que trabaja en México. Eh, Allá trabajo en el área de diseño y yo llevo un papel bien chiquito en producción. En temas que lo que más se trataba era producción de diseño gráfico, ¿no? Como impresiones y todo lo que tuviera que ver con locaciones dentro de los diferentes hoteles. Entonces, un poco, En Playa del Carmen, que bueno, debe haber sido también unas medio vacaciones, ¿no? la verdad es que sí. Y también darme cuenta que no sirvo para el calor y que no es definitivamente mi zona de confort. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hay muchas personas que dicen, es que vivir en la playa debe de ser lo más padre, lo más emocionante. Los que vivimos en la playa sabemos que no es Sí, cierto, ¿verdad? Bueno, no del todo, no es del todo cierto. sí, está bien, pero no sé. Yo tuve la experiencia, me quité las ganas y dije, bueno, ya voy de regreso porque no es lo mío, ¿no? El trabajo muy bien, aprendí bastante sobre producción, sobre líneas de producción, sobre eh, flujogramas dentro de empresas, ¿no? Entender que hay una secuencia y entender que el trabajo en equipo no necesariamente es sentarnos al lado y trabajar, sino delegar, sino compartir y sobre todo delegar, ¿no? Que haya un flujo en el trabajo para que se dé de la mejor manera y se sumen las capacidades. Oye, y un contexto totalmente diferente, porque la hotelería, el ámbito turístico, evidentemente un lugar extraordinariamente frecuentado por extranjeros, ¿no? Sí, también un poco empecé a entender esto, ¿no? La imagen de lo que vende, ¿no? El México folclórico que vende, ¿no? Que se vende al extranjero sobre todo, ¿no? Y que no necesariamente es la realidad, ¿no? Que no necesariamente es como nosotros vivimos, ¿no? Recuerdo alguna vez Claro, hice, hay estereotipos culturales también que son muy fuertes y que se quedan y se los llevan al extranjero como si fueran verdades, ¿no? no, pero ya son fórmulas, ¿no? Prefabricadas, probadas y vendidas. Lo interesante es que no solamente hablamos de los grandes empresarios que crean estas historias, no que crean, ¿no? Que trabajan estas grandes historias y postales de México, sino la misma gente, ¿no? Se empieza a creer y empieza a vender estas mismas postales de un México que obviamente sabemos y conocemos que ya no existe, ¿no? Que quizá existió en algún momento, que es medio fantasioso, pero no es la manera en la que vivimos los mexicanos, ¿no? Y te das cuenta en esta primera línea de playa, ¿no? En el adoquín, en la Quinta Avenida, cómo es y cómo se presenta la vida. Caminas 4 o 5 cuadras hacia Hacia la el ciudad, interior dentro, del pueblo, claro. y es otra realidad y es otro mundo. Y también empiezas a identificar las problemáticas, ¿no? Toda la migración, toda la comunidad de mayas chapanecos que viven en Playa del Carmen, son mano de obra nada más, ¿no? Está, está bien porque hay mucha gente que ha crecido y que ha encontrado sus oportunidades dentro del ámbito turístico en en la Riviera, pero también hay problemáticas para tirar al suelo, ¿no?
claro, por supuesto. Y otra vez, esos intercambios culturales que se crean, ¿no? Que son lugares bellísimos, pues, pero que finalmente dices, llegan locales, nacionales de varias partes de la República, los más próximos, como es Chiapas, pero que luego se fusiona también ahí toda la población extranjera, los intereses tan diferentes de unos y de otros, Sí, son puntos de confluencia bien interesantes. sí, sí, sí. Y me quedé con todo eso, ¿no? Obviamente, hay pros, contras, pero sí me quedo justo con el trabajo, con la gente que conocí, con la realidad una localidad como es Playa del Carmen, como es Cancún, que son referentes turísticos a nivel internacional, pero que crean estas. Sí, claro. Y ya después de eso, regreso a Puebla, trabajo en algunos proyectos y ahí es cuando regreso a Oaxaca, después de año y medio, 2 años de haber terminado la universidad. Y regresé porque me surgió un proyecto. Unos conocidos estaban abriendo una mezcalería y con unas mejores amigas decidimos tomar el proyecto, que era trabajar todos los interiores de la mezcalería, trabajar la identidad, generar una botella. Y ahí es cuando entro un poco al mundo del mezcal, ¿no? En Oaxaca, que es igual todo un universo gigantesco. Eh, Que fue un boom impresionante, ¿no? Es el redescubrimiento del mezcal como en los años 90 pasó con el tequila, pues. sí, yo creo que las fórmulas son parecidas, ¿no? Solamente que en el mezcal, comparación que yo creo que lo que sucedió con el tequila es que se creó toda una narrativa muy mística sobre el mezcal, sobre la procedencia, Bueno, el proceso. lo que Y pasa es que Oaxaca tiene también otros soportes, ¿no? Culturales, espirituales, digo, de María Sabina, de todo esto, que puede recrear historias para un nuevo producto, ¿no? exacto. Para cobijar, mejor dicho. Ajá, y conectándolo un poco con lo que pasa en la Riviera, es justo, es como el nacimiento de estas postales medio mágicas en México y en Oaxaca que no existe o ha existido hace mucho tiempo, ¿no? Ya son narrativas medio armadas y prefabricadas. Que sí, el mezcal es un eh, producto que sí es producido Como dicen, artesanalmente. una bebida espirituosa, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, la verdad, y me gusta el mezcal, ¿no? No voy a decir que no, pero sí creo que hay una sobrejustificación del producto, o sea, hay una narrativa ahí medio construida, medio fantasiosa un poco. No sé, mira, a ver, lo que pasa es que aquí cuando tú dices, a ver, empiezo con estos amigos a venir a trabajar y incorporarte en este proceso del mezcal, ¿no? De la mezcalería y del redescubrimiento, porque finalmente creo que en Oaxaca pasa con el mezcal como en Jalisco con el tequila. Es Eh, decir, toda la vida ha existido, toda la vida los locales lo hemos tomado, y cuando surge este boom, el resto de a mí me pasó, a ver, te cuento la anécdota. Llego a México en ese momento de los años 90, ¿no? En las tequilerías, y yo decía, pues es que, ¿qué tomaban? ¿No? En Guadalajara toda la vida hemos tomado tequila, ¿no? Creo que acá con los oaxaqueños es lo mismo, es decir, ah, caray, ahora lo están descubriendo mientras nosotros tenemos años, ¿no? Y eh, siglos tomándolo. creo que es un poco mi lectura y por eso pongo un poco el freno con eso. Pero no, bueno, no sé si te pasa lo mismo. Cuando vas a Jalisco, vas a Tequila, te presentan, te hacen estos tours Ah, a claro, la claro. gente y te cuentan unas historias ahí muy, no sé, que muy Noveladas, ¿no? exacto. Eso Muy es románticas. lo que se está creando en Oaxaca, ¿no? Con el mezcal y con, Mm, con muchas más cosas. claro, claro. Ujú. Pero finalmente creo que se vale como Sí, producto, como experiencia, finalmente para atraer y para que tantas personas que no lo conocían se aproximen. Porque yo digo, bueno, ¿y por qué la gente tan específicamente hablando de bebidas, pues, ¿no? Tan familiarizadas con el tequila, con el whisky, con el coñac, con el rock, con el ron, con el no sé qué, ¿y por qué con las bebidas mexicanas no? O sea, tú le preguntas a la gente, oye, ¿has tomado el sotol o la charanda michoacana, o el bacanora, ¿no? De Sonora, y voltean a verte así como diciendo, ¿y eso qué? Claro que no. Entonces, creo que se vale también el que rescatemos el producto local y lo pongamos en estos foros. A mí, yo sí estoy a favor porque estoy
me encanta la regionalización, el sacar el producto local, presumirlo a estos niveles, y no me gusta tanto la globalización, ¿verdad? O sea, esa es la Sí, realidad, ¿no? sí, sí, sí. Me gusta igual, creo que tengo la misma postura y sobre todo por lo que trabajo, pero lo que no me encanta es de repente que se folclorice demasiado los términos a tal grado que importe más esta historia fantástica que la parte técnica que Y que real, la real, que la realidad. que es lo que me pasa con el arte popular, ¿no? De repente llega alguien, ¿no? Y dice, es que me encanta el barro negro de Oaxaca porque nunca, no existe en México barro negro así como ese. A ver, en realidad el barro no es negro, ¿no? Es el proceso el que lo convierte en negro, ¿no? Claro, por supuesto. Si te vendieron una historia de que el barro es negro, alguien, no sé de qué manera llegaste a esa historia, pues es erróneo, ¿no? Porque Mira, todavía esa historia te la compro. Pero cuando tú vas a Puerto Vallarta y te encuentras una pieza de barro negro de Oaxaca que dice Puerto Vallarta y la misma te la encuentras en Manzanillo y te la encuentras en Acapulco y te la encuentras en... Y entonces el extranjero se lleva eso creyendo que es Vallarta o creyendo que es Huatulco, eso me ofende. sí, 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 sí. Eso creo que todavía está peor. Es muy malo, pero también hay varias rutas y, y secuencias dentro del arte popular que no son demasiado justas porque seguramente esa pieza, si se produjo en Oaxaca, fue una pieza que se produjo casi en proceso de maquila, la cual le costó al primer comprador 3 pesos, que Sí, no se claro. pagó justo y que en el intermedio hay seguramente 3, 4 personas antes de que llegue a ese puesto en Puerto Vallarta y se venda a 150 pesos, ¿no? Sí, Cuatro. sí, 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 tienes toda la razón, claro. Y ahí estamos entrando a otros terrenos en los que también el diseño pues tiene mucho que hacer. Pero a ver, estábamos entonces en que llegas en Oaxaca, te involucras con el mezcal y entonces empiezas a diseñar envase, producto, experiencia, interiorismo. Sí, sí, sí. Fue un proyecto bien interesante, o sea, fue nuevo para mí diseñar espacios. Quedó muy lindo, funciona el espacio aún, me parece, pero lo interesante de eso es que yo vuelvo a Oaxaca, ¿no? Que regreso a hacer un Exacto. proyecto. Y llegas por la vena más oaxaqueña, ¿no? que existe en este momento, que es el mezcal. Sí, yo recuerdo haber ido al Palenque, haber conocido como el proceso en el que se iba a embotellar el mezcal, esta marca. Y terminando ese proyecto, pues que decido yo, creo que no quiero regresar a Puebla, creo que no quiero volver, quiero quedarme en Oaxaca, quiero hacer algo aquí. Yo siempre tuve en la cabeza, mientras estudiaba, que quería volver a Oaxaca por lo menos una temporada como una especie de agradecimiento, ¿no? A mi tierra, a mi lugar, a Claro. devolver algo, ¿no? Recuerdo, mi papá estudió eh, cuando estudié el doctorado, me parece, él me decía, como es que yo tengo que regresar a trabajar a la empresa, no a la empresa, a la institución donde yo estaba, porque me prestaron un poco a hacer el doctorado para que yo volviera y devolviera el mismo Claro. tiempo como, como una especie de agradecimiento, de cumplir un poco. Yo me quedé con ese formato, ¿no? De decir, ok, Ujú. como me estás dejando ir y todo salió bien, quiero regresar a agradecer un poco, ¿no? Y Oye, devolver. y luego encuentras en Madrid un pedacito de Oaxaca, yo creo que también te queda esa espinita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces regreso a Oaxaca y yo, mientras estaba estudiando, pasé un semestre aquí en Oaxaca haciendo mis prácticas profesionales, que yo las hice en un espacio que se llama Innovando la Tradición o Colectivo 1050 Grados. Ese lugar es un espacio que se ha dedicado a la exploración de la alfarería en Oaxaca y en Puebla un poquito. Entonces ahí es donde yo conecto así, de frente, con las diferentes técnicas artesanales, me enfrento a artesanos, me enfrento a la producción artesanal y a la A comercialización, expertos en el tema. sobre todo a gente que te hablaba de técnicas, ¿no? Te hablaba, esto es esmalte de alta, de baja temperatura, esto es barro de aquí, esto es barro Zacatecas, y empiezo a entender un poco más y a sensibilizarme sobre todo de las técnicas, ¿no? Oye, y seguramente también artesanos con toda la experiencia que te veían y decían, y este chamaquito, qué bien enseñarnos, ¿no? Exacto, sí. Y yo me acuerdo que uno de los proyectos que hice en esas prácticas de inmersión que tuve, fue ayudar a trasladar una exposición que estaba en ese momento en Bélgica a Finlandia, todo vía remota.
pero lo que yo hice fue planear como un poco el plano de traslado de esa exposición a otra ciudad y a otro país. y a otro país. Y era una exposición que se llamaba Y Barro y Fuego. haciéndote responsable, finalmente, porque Sí, seguramente si algo pasa mal en el traslado, te hubieran dicho, Diego, sí. Fue un poco, obviamente con toda la supervisión del mundo, pero lo que me encantó es que me adentré en esa exposición se llamaba Barro y Fuego, que es una exposición trasladada de un libro, es un libro de los estudios de un personaje bien importante, se llama Eric Midley, que es un fotógrafo que comenzó a estudiar el barro por ahí parece que fueron los 80, 90, por ahí. El tema es que es bien interesante cómo él empieza a documentar comunidades alfareras a las que había llegado bien poquita gente, ¿no? O que no estaban valoradas técnicamente como deberían y como ahora lo y están. que y seguían haciendo alfarería local, o sea, para Estas consumo local. técnicas tradicionales y diferentes, ¿no? Quemas tradicionales y todo casi sin injerencia del exterior, ¿no? Y sin tener Sin referencia. modernización, sin hornos de combustión, sin, o sea, todo lo más tradicional posible. Exacto. Entonces, cuando regreso a Oaxaca, en esta ocasión a hacerlo en mezcal, pues se me hizo bastante fácil. Bueno, voy a buscar trabajo, voy a ir a hablar con Kitza Barrera, que había sido mi jefa en ese entonces. Le dije, oye, Kitza, pues ven, estoy en Oaxaca y quiero trabajar, quiero hacer algo. ¿Tienes tu oportunidad de contratarme aquí o sabes de algún lugar? Recuerdo que me dijo, no, pero pues conozco a gente, pásame tu currículum, tu CV, tu portafolio, y yo lo mando con gente. Tú checas si le sirve a alguien. Pues, y recuerdo que me copié en un correo con 4 o 5 personas y me contestaron, ¿no? Un par de ellas. Me dijeron, sí, va, mándame más bien una entrevista y todo. Y una de esas personas fue Eric Chávez, que fue mi jefe aquí en Andares, que me presentó este proyecto de Andares. Aquí en Oaxaca eh, existe, más bien trabaja esta fundación, que es la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, que es Uh la -huh. fundación de este gran personaje, eh, que tiene varios ejes esta fundación. Pero uno de ellos es Arte Popular, que trabaja la coordinación de Arte Popular de la FAO. Y derivado de esto, generan un proyecto que se llama Andares del Arte Popular, que es una comercializadora de arte popular. Dentro de esta comercializadora, ellos empiezan a gestar un ente que se llama Laboratorio de Diseño. Entonces, A ver, cuando... Diego, antes de que sigamos aquí, me gustaría que nos ayudaras a aclarar un par de términos. Cuando hablamos de artesanía, ¿qué entendemos? Porque luego de la artesanía se deriva justamente esta línea que es el arte popular, Sí. ¿no? Eh, Entonces, la artesanía como tal, ¿qué es? Porque nosotros vamos a los pueblos, vemos, por ejemplo, a las señoras sentadas a pie de banqueta los domingos, los jueves de tianguis en los pueblos que venden sus ollas de barro para los frijoles, y dices, están haciendo artesanía. De ahí, ¿cuál es artesanía? ¿Cuál es arte popular? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Mira, artesanía y arte popular yo los manejo casi similares. El problema es que la palabra artesanía para mí me parece un poco desvalorar el producto, ¿no? La producción. Entonces yo lo llamo arte popular y así lo llaman varios autores para definirlo como un arte que viene, que se suma al popular, hablando que es una producción popular, ¿no? Entonces, Uh -huh, uh -huh. pero lo relaciona con el arte. El tema es que para diferenciar el arte popular o la artesanía, eh, se habla y Marta Turek, que es una estudiosa del tema, genera una matriz que sirve para diferenciar el arte popular, sobre todo de la manualidad, ¿no? Porque es muy fácil y ya. Es claro que ese es otro rollo, ¿no? Que últimamente ha crecido mucho. Exacto. Y hay mucha gente que mal nombra a la manualidad como artesanía, ¿no? Porque está hecha a mano. Pero no es el único factor que interviene para poder llamar a algo artesanía o arte popular. El tema es que los materiales con los que se construye también son parte de los valores que tienen que existir para denominarse artesanía, así como también la tradición y la herencia de esa técnica, ¿no? Ok. Que puede tener cambios, claro que sí, pero debe de contemplarse dentro de una línea de herencia. A ver, Eh, porque también
Sí, sí. Entonces, estamos hablando de que toda esta producción que tiene ya una tradición, que tiene ya un legado que viene desde hace tiempo, que está arraigado en esos grupos, en estos pueblos, en esos grupos étnicos, finalmente es artesanía. Sí. Artesanía o ¿Ok? arte popular. O arte popular. Ahora, yo aquí tengo una disyuntiva porque luego vemos, ¿no? Por ejemplo, esos libros maravillosos que produce las fundaciones como la de Banamex o no sé qué, los maestros del arte popular, y obviamente son piezas que dices, wow, o sea, son de colección, Sí, ¿no? sí. Y una olla de frijoles que producen unas señoras, o un plato común y corriente, por ejemplo, de alguna población de, bueno, la misma Tonalá, ¿no? En Tonalá hay productores de arte popular que firman la pieza y hay otros que venden los comales y que venden las ollas y los contenedores para salsas, y los precios son habitualmente diferentes, etcétera. Entonces, ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es cuál? Yo los meto dentro de la misma canasta porque las técnicas, es decir, quien puede hacer una olla esmaltada con la greta verde, por ejemplo, puede hacer también una pieza, una olla, un tibor grande, calado, con pastillaje, bañado Uh -huh, uh -huh, uh -huh. en el mismo esmaltado verde, ¿no? Yo los meto dentro de la misma canasta porque las capacidades son las mismas. Pues, Ahora, aunque el resultado del producto sea diferente y que seguramente también tiene que ver más con el mercado al que van dirigidos. exacto, porque también hay que entender que los artesanos ahora están teniendo estas reflexiones sobre acceder a mercados, ¿no? Y que pueden tener diferentes mercados seccionados a los que pueden estar llegando y no pueden limitarse y no se deberían de limitar, ¿no? Por ejemplo, pueden producir piezas de concurso, que son estas piezas que aparecen en los catálogos, en los libros, Sí, 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 por que hacer son unas verdaderas joyas. ornamentales 100%, pero también tienen la capacidad y la herencia técnica para producir comales, ollas, platos, tazas, que Claro. son quizá el volumen de lo que pueden llegar a vender, ¿no? Ahora, dentro de toda esta producción de objetos, ¿no? Ya en el arte popular, como tú la defines, podemos decir que hay objetos 100% utilitarios, Sí, ¿no? Y están los otros que son más ornamentales, que son más de lujo. A ver, me voy a permitir ponerme aquí, presentarles un par de piezas de las que yo tengo aquí en mi colección. A ver, traigo tres. sí, A ver, esta ollita de barro, que todo mundo la conocemos seguramente, que por ahí la vendían hasta con tamarindo, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, 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 sí. Ok, finalmente que estamos viendo que está hecho en torno, ¿no? Que aquí es una producción, sí, pues en torno, evidentemente, pero que lo puedes encontrar como un jarrito en cualquier lado y te lo venden hasta por docena baratísimo, ¿no? Sí. Okay. Y luego tenemos esta otra, que es un barro bandera de pajarito, y si pueden ver, está hasta firmado acá al fondo, Ujú. ¿no? Esta sí ya es una pieza, hijo, nunca lo he usado, ¿eh? Juro, este jarro chocolatero, o para café, no, es mi pajarito, ¿cómo crees qué tal si se me quiebra o pasa algo, ¿no? Y luego acá tenemos otro, también maravillosísimo, estos animalitos, ¿no? Que el otro día vi en tu Face también, Sí, que aquí ya entra la confusión, sí. porque yo pensaba que era de Tonalá, Jalisco, y veo que también en Oaxaca están, entonces ya no supe qué onda. No estoy seguro si, bueno, la utilidad de esa pieza, o no sé si allá lo hacen igual, se le pegan semillas de Sí, chía. sí, claro, por supuesto. Mira, aquí todavía tiene algunos restos Agua. de Ajá. chía, ¿no? Y aquí se le pone el agua Ujú. y El se otro día llena. estaba justo con una maestra y le decía, bueno, ¿cuál es tu versión? ¿De dónde vienen? Porque la versión un poco que yo había entendido y estudiado es que se utilizan en Semana Santa. Y es un poco un pedimento, ¿no? Para que los animales estén bien, para que eh, el ganado, ¿no? Claro, la fertilidad, etcétera, ¿no? Ahora, esta pieza en particular, fíjate, ahorita que lo estoy reflexionando, te digo, el otro día la vi en tu Face como una pieza oaxaqueña, yo la veo, y esta de hecho la compré en Tonalá y en un mercado, no es un borreguito. Sí, Eh, ¿Sabes que a estas alturas de la vida ya no me preocuparía ni siquiera saber de dónde es? Porque es como estos últimos descubrimientos arqueológicos que encuentran piezas incas en Teotihuacán o piezas europeas en quién sabe dónde.
bueno, la migración de los pueblos también enriquece y nos ha enriquecido y somos producto de la migración, ¿no? Y de los procesos de culturización. Sí, 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 definitivamente. Lo interesante que agregaría a esa reflexión sería entender el origen de las cosas y ponerle rostro, ¿no? A las piezas que compramos, porque un poco lo que la globalización nos ha dejado es el desconocimiento de quién produce lo que usamos, ¿no? ¿Quién hizo estos audífonos, ¿no? ¿En dónde? ¿Con respuesta de qué? O las condiciones de Exacto. vida de la persona que hizo esto, ¿no? ¿Y qué le estoy dejando yo al haber adquirido esto? Seguramente esta playera pues, se hizo en la India o en Bangladesh, pero ¿bajo qué condiciones, ¿no? Exacto. Entonces, comprar esa taza, utilizarla, significa más para alguien que está más cerca de mí, ¿no? Y puedo ponerle rostro si fui al taller, si lo conocí. Ah, sí, Puedo claro, por supuesto. Te apropias de otra manera del objeto ujú, y de la sí, sí. experiencia sobre todo, ¿no? Y validas tu compra, ¿no? Y quizá no la banalizas más, ¿no? Y quizás sucede esto, como decir, híjole, es que mi taza está tan bonita que no la quiero ni usar, ¿no? No, no, y está firmada, o sea, Porque está firmada, porque tiene el claro, nombre de la persona, ¿no? porque además el artesano viene en los libros estos de los maestros del arte popular mexicano, ¿no? Diego, y cuando llegas a este mundo, ¿cómo te empiezas a acomodar? ¿Cómo incursiona Diego y cómo se empieza a aproximar a partir del diseño en el arte popular? Lo primero es ir entendiendo las técnicas, ¿no? Porque yo llego desde el conocimiento del barro que había tenido en esta otra institución, pero me enfrento a el abanico de técnicas que hay en Oaxaca. Textiles, pero textiles como, ¿no? Es un universo también, un universo gigantesco. Telar de pedal, telar de cintura, bordado, pepenado, eh, los bordados, bueno, ¿qué tipo de bordados? A máquina, a Bueno, mano. desde la producción de los tintes naturales, ¿no? Exacto, sí, también. Y los que no son tintes naturales, que son químicos, que son otro abanico impresionante de posibilidades. Entonces, lo primero es enfrentarme a entender las técnicas, ¿no? Y a sentir que sí es genuino el interés por los talleres e ir entendiendo las técnicas. Porque también es cierto que, por ejemplo, en Santa María Chompa, que es una comunidad alfarera, no significa que dentro de la comunidad se realice la misma técnica y se repita en cada taller, ¿no? Cada taller ha hecho modificaciones, cada taller va explorando nuevas inquietudes. Conozco a jóvenes dentro de las comunidades que empiezan a explorar otras posibilidades dentro de su técnica y eso va enriqueciendo mucho más la técnica, pero también hay que tener la habilidad de entender, ok, qué es lo que estás haciendo, hacia dónde estás girando para entonces poderte proponer algo, ¿no? Y para poder, porque no puedes proponer desde el desconocimiento. ¿Por qué? Porque te vas a Ah, topar, claro. ¿no? Y Antes es que nada el respeto, ¿no? Por esa producción y por esas familias. Porque además creo que cuando te aproximas a estos talleres, tú los entiendes desde el contexto civilizado, vamos a entrecomillarlo, no quiero que se oiga feo, pero eh, o académico, ¿no? De entender que son pequeñas y medianas industrias, que son talleres artesanales, que son empresas familiares, es decir, tú tienes otros términos para catalogarlos cuando ellos finalmente lo único que han hecho es trabajar durante siglos bajo ciertos esquemas, con ciertos diseños, con cierta organización y se vuelven ancestrales sus producciones y sus organizaciones, ¿no? Familiares y productivas. sí, que muchos han tenido y tienen estas exploraciones en el pasado, colaboraciones, estas interacciones, porque hablar de colaboraciones no es nuevo, ¿no? No es nuevo que ha habido personajes externos que se acercan al diseño, a la producción artesanal para producir cosas nuevas, ¿no? Eh, Clara Porcel lo hizo Viva Gagán, lo han hecho muchos personajes en la historia, acercarse al arte popular para producir nuevas piezas. Entonces, ahorita que nos escandalicemos porque, híjole, se están apropiando, hay diseñadores, es un proceso histórico, ¿no? Ha existido. Ahora, Entonces, nada más hay que ver cómo se están apropiando, ¿no? exacto, hay que valorar entonces que a lo mejor estos personajes que están entrando ahora en la modernidad, pues quizá tienen procesos que no son tan responsables porque no están entendiendo exactamente las técnicas, no están conociendo los talleres a fondo No y están respetando al artesano como tal. exacto, y no están respetando los procesos de diseño tampoco, porque
no puedes llegar y entregar un boceto, entregar un plano en 3D si no estás seguro si el artesano entiende una imagen en tercera dimensión o un plano eh, con vistas, ¿no? Entonces hay Oye, que saber interpretarlo. a propósito de esto del plano y el boceto y ¿no? El proceso de diseño como tal, en algún momento me toca una experiencia en Tlaquepaque en donde el artesano nos reparte los platos y nos dice, pues ahí están los pinceles y ahí están los esmaltes, órale, a pintar, ¿no? Y alguien saca un cuaderno y va a empezar a bocetar y dice, ¿usted qué va a hacer? Ah, es que voy a bocetar. No, 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 agarra el plato y ahí directamente vámonos, porque la misma pieza te va sugiriendo qué pintar y cómo pintar, ¿no? Es decir, el proceso de diseño va así tal cual. Es el material frente a la creatividad, sin darle vueltas, sin intermediarios, digamos, ¿no? Imagínate llegar con un plano o con un renderizado, entonces, hijo, pues no es el camino más adecuado. Sí, quizá no de primeras, ¿no? Pero si existe un trabajo de confianza, y ahí es donde yo peso mucho mi trabajo, que he establecido relaciones de confianza con los artesanos para poder abrir estos cuestionamientos y estas preguntas, ¿no? Y estos ejercicios también, ¿no? De A llevar ver, un poco. entonces aquí va en dos vías la comunicación. Tú aprendes a respetar el trabajo de ellos para aprender a comunicarte, pero también les enseñas cómo se van a tener que empezar a comunicar contigo. Y ahora ya un artesano entiende que llegues con un plano, entiende que llegues con una propuesta diferente, ¿sí? Sí. Y te digo, no ha sido ejercicios que yo solamente he hecho, ha sido seguramente toda la comunidad de diseñadores que han entrado a colaborar, que han hecho posible esto. Pero yo en lo personal sí he hecho un trabajo de profundizar dentro de los talleres, de crear esos lazos de confianza para poder abrir entonces los ejercicios. Decir, oye, te voy a traer un plano, vamos a ponerlo en la mesa y vamos a ver cómo lo entiendes, cómo lo vamos a desarrollar. Porque muchas veces el artesano va entendiendo ideas y va previsualizando, porque es el proceso que los artesanos tienen, ¿no? Previsualizan y ejecutan, No, ¿no? no, tienen un software acá arriba Exacto. impresionante, ¿no? Y a mí me cuesta mucho porque tengo esta escuela de no ejecutar exactamente el primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Sino quiero Claro. hacer un ejercicio de repetición y de modificación, de exploración. Y En qué área, Diego, has estado, has podido trabajar más? En qué línea de producción? ¿Con qué objeto? ¿Con qué tipo de artesanos has tenido mayor colaboración? pues es que ha sido muy variado. O sea, he hecho desde trabajos con textiles, barro, hoja de lata, madera. eh, He hecho también, yo creo que más barro, pero porque hay interés personal, pero definitivamente me he metido y me he clavado con casi todas las técnicas. Es que en Oaxaca hay todo. En Oaxaca también hay joyería, en Oaxaca hay textiles, en Oaxaca hay mueble, hay evidentemente cerámica, ¿no? Es impresionante, pues. Y es muy grande. Sí, he hecho orfebrería, más bien de trabajo y he colaborado con orfebres. Ha sido bien amplio. Y ahí es donde he tratado de generar este proceso un poco más rápido y que me ha ayudado un poco a dosificar mi trabajo porque también no puedo generar proyectos tan complejos con cada taller con el que trabajo, ¿no? Porque sería imposible llegar a soluciones. Entonces, Ahora, sí, el trabajo, Diego, siempre ha estado cobijado a través de la fundación. sí, sí, con todo el respaldo y eso me ha abierto como varias cartas y varias posibilidades porque no llego tan ajeno. eh, Claro, seguramente si llega Diego solo a tocar la puerta de un artesano, te va a decir, no, gracias, estamos bien, ¿no? Pero sí, si ya llegas como representante, digamos, de esta fundación, cuyo interés personal, bueno, no personal, sino el interés de la fundación es el rescate, la conservación de la cultura y de la artesanía oaxaqueña, evidentemente tienes como que entras por la puerta grande. sí, sí, entro ya como, eh, sí, entro ya con una carta de presentación un poquito más sólida, ¿no? Que, que también, digo, hay como sus pros y contras también. Me refiero a que yo al ser oaxaqueño, al explorar el trabajo
desde ser oaxaqueño, me he encontrado de repente con artesanos que pues, le prestan un poquito más de atención al extranjero y ahí hay una interpretación bien extraña de las cosas, pero bueno, yo he tratado de hacer mi trabajo y por eso es que he construido las relaciones que he construido y tengo también el respaldo de otros artesanos con los que he colaborado y he trabajado, que ahora eh, pues reconocen mi trabajo y lo comparten también, ¿no? Diego, definitivamente que ya desde el inicio, en la primera charla decíamos que tienes un ejercicio profesional diferente a lo que normalmente nos imaginamos cuando decimos es diseñador industrial, ¿no? Un terreno verdaderamente rico, porque tú estás en Oaxaca, pero estas experiencias se podrían replicar en cualquiera de los 32 estados de la República. Creo que nos da es un tema que nos da para mucho más. ¿Qué te parece si me regalas un tercer bloque? Porque estoy a punto de cerrar ahorita. Y Sí, claro. sin duda, creo que reiniciamos el tercer bloque con inquietudes y con temas seguramente de todos nuestros seguidores. ¿Qué te parece? Sí, sí, sin problema. Perfectísimo. Entonces continuamos con Diego desde Oaxaca, Diego Toledo. Y acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos próximamente en Instagram. Likes, campanitas, ya saben todo para que nos sigan, por favor. Diego, muchísimas gracias, un abrazo y continuamos con el tercer blog. Claro que sí. Gracias. Así, muchas gracias.